operativo vinculado al tema de la extorsión. Estamos en Miraflores, frente al malecón, precisamente con Leslie Rosas. Pero lo importante, Leslie, más allá del despliegue de fiscales y policías, es cómo derivaban este dinero, cómo se blanqueaba el dinero producto de la extorsión para luego poder utilizar ya en un ámbito más legal. Vamos contigo con los detalles de esta intervención tan importante, tan amplia, tan exhaustiva de la autoridad. Contigo. Así es, compañeros, en pleno corazón de Miraflores, una zona turística, bastante costoso adquirir un inmueble en esta zona, y es justo aquí en este edificio ubicado en este punto, en el tercer piso, que ha sido detenido uno de los 18 integrantes de las Cuentas del Miedo, nombre que se le ha puesto a la organización criminal que está detrás de una gran cantidad de extorsiones. Son cerca de una decena de empresas de transporte como Los Rojitos, Unidos S.A., El Rápido, Etupsa 73, que vienen siendo extorsionados por estos sujetos, integrantes de esta organización criminal, que además estaba conformada por 4 clanes familiares. Al interior de este edificio se encuentra todavía en estos momentos Víctor Eduardo Mesa Escobar, quien es integrante de esta banda o de esta organización criminal y quien recibió 1 millón de soles a su cuenta provenientes de este cobro de cupos ilegales, y es por esa razón que la Policía Nacional lo ha intervenido durante esta madrugada y han procedido con su detención. Todavía se están realizando las diligencias, pero me gustaría hacer énfasis en el lugar en donde nos encontramos, compañeros, porque estamos en pleno malecón de la Reserva. Verán ustedes, a unos metros nada más se encuentra el centro comercial Larcomar. Estamos a escasos metros también de hoteles importantes como el Hotel Marriott, una zona en donde uno diría es imposible que vivan delincuentes, que vivan extorsionadores, asesinos, porque hemos visto que en distintas ocasiones se han asesinado a transportistas, a pasajeros en medio de estos ataques extorsivos. Sin embargo, uno de los integrantes, que además tenía en su cuenta por lo menos 1 millón de los más de 9 millones de soles que ha recaudado esta organización criminal, que viene operando desde el 2023, se encontraba precisamente en un edificio bastante costoso. ¿Qué dirán los vecinos de esta persona, que probablemente nunca se habrían imaginado que tenían entre, digamos, sus vecinos a un delincuente que en estos momentos ya ha sido detenido? Pero como les comentaba, esta organización criminal viene operando desde el 2023, de acuerdo a la tesis fiscal. Y algo que es importante mencionar es que ellos firmaban en sus distintos, digamos, mensajes extorsivos con diferentes nombres de bandas criminales, como los mexicanos, los papis, los norteños. De esta manera buscaban de alguna forma evitar que la policía dé con sus paraderos, pero también en algunas ocasiones, como lo hemos visto, lo hemos escuchado también por las autoridades, intentaban cobrar el doble, el triple a las mismas empresas de transporte. Y para ello también se ayudaban de algunos personajes específicos. Por ejemplo, en esta madrugada también se ha detenido al chofer de una de estas empresas de transporte, que servía finalmente como datero, quien daba la información de en dónde podían encontrar a los transportistas y de qué manera podían coaccionarlos, amenazarlos a que paguen este dinero, que no era poco, porque les cobraban 10.000 soles de pago inicial, pero luego 8.500 soles quincenal a cada una de estas empresas de transporte público que les menciono. Son cerca de una decena. Es por eso que ellos han logrado recaudar más de 9 millones de soles, compañeros, que lo recaudaban además de una manera bastante específica, y que es una de las novedades que se revela finalmente en esta investigación, porque ellos no solamente reclutaban y recaudaban este dinero, sino trataban de blanquearlo a través de las membresías que ellos obtenían en algunas empresas, por ejemplo, de apuestas, a casas de juegos, y de esa manera lograban terminar de sacar ese dinero de manera lícita. Vamos a escuchar el detalle que nos dio al respecto el fiscal Chávez Cotrina. Adelante. Efectivamente están utilizando las casas de apuestas y las casas de juego. Ellos compran una membresía
donde abren una cuenta y depositan dinero para que vayan apostando y van retirando el dinero. En la casa de apuestas se ha determinado que han movido más de $500,000 de soles, así como también en la casa de juego. Hay que tener en cuenta que todas las empresas por mandato de la ley tienen que tener lo que se conoce como el protocolo de prevención para evitar justamente que estas empresas sean utilizadas por delincuentes. No estamos diciendo, eso que quede claro, que estas empresas estén participando de estos actos extorsivos. Lo que pasa es que estos delincuentes están utilizando las debilidades de sus estructuras organizativas y su falta de protocolo de prevención para mover los dineros de las extorsiones. Es más, hay 2 agraviados a los cuales se les ha exigido que depositen parte del dinero en la extorsión en estas cuentas que han abierto en estas empresas. Detalle importante, Leslie, entonces, que mencionaba el fiscal Chávez Cotrina, incluso comentando que este operativo y estas capturas consideraba él las más importantes de los últimos tiempos. Este detalle de cómo utilizaban las casas de apuesta, casas de juego, donde estos delincuentes compraban membresías para justamente introducir el dinero mal habido y tratar de lavarlo, como se dice coloquialmente, ¿no? Más de 9 millones de soles fueron amasados por la extorsión y precisamente encontradas en varias cuentas también. Cuéntanos de ello, Leslie. Así es, se realizaron más de 200 transacciones, por ejemplo, en estas cuentas que se aperturan luego de que ellos logren conseguir una membresía en cada una de estas casas de apuestas, en estas casas de juego. Y es por eso que, vamos a llamarlo así, los números de cuenta permitían que muchas veces no solamente ellos introdujeran este dinero que habían recaudado a través de yapes, como lo hemos visto en distintas ocasiones, sino incluso en un par de situaciones en específico nos detallaba el fiscal, obligaron a las víctimas a finalmente introducir este dinero, depositar este dinero directamente a estos números de cuenta que se les apertura luego de obtener las membresías en estas casas de apuestas y casas de juego. Ahora el detalle aquí es identificar si en algún momento estas empresas lograron tener alguna alerta de este número de transacciones, porque estamos hablando de más de 200 transacciones con montos bastante altos que de manera regular debieron generar algún tipo de alerta que estas empresas están obligadas también a comunicar a la UIF. Entonces, todavía ese detalle está en investigación para identificar también el grado de responsabilidad de estas empresas que en esta ocasión están siendo utilizadas por estos extorsionadores que cada vez complejizan más también toda la estructura financiera y la manera de recaudar el dinero y hacerlo pasar por lícito, evitando así, por supuesto, que la policía y el Ministerio Público, la Fiscalía, sigan la ruta del dinero, que ha sido finalmente la manera en la que ha venido desbaratando distintas organizaciones criminales. Esta es una de las más importantes, compañeros. Y resaltamos además que, como dicen muchos expertos, el dinero, el seguimiento del dinero permite destacar quiénes son los que están detrás de estas mafias. Recordamos que son alrededor de 4 clanes familiares por lo menos. Para poder lavar más de 9 millones de soles se ha tenido que tener la complicidad de muchas personas, probablemente de empresas fachadas. Seguro todo eso se irá descubriendo en los siguientes días o en las siguientes horas. Pero también permítanos destacar, Leslie, con tu imagen en vivo, el ambiente o el contexto en el que ellos vivían, ¿no? Aprovechándose o de repente viviendo en un lugar y en un contexto mucho más seguro del que la mayoría de sus víctimas, en un distrito que por supuesto también tiene un nivel de control de seguridad más amplio que los lugares donde ellos se iban a matar, a amenazar, a extorsionar. Viviendo allí grandes lujos, personas que ahora mismo son investigados por el delito de extorsión y por un delito conexo seguramente que se agregará en la carpeta fiscal, Leslie, el de sicariato, altamente vinculado a este tipo de hechos criminales. Allí vivían con gran lujo, se despertaban, veían el mar, caminaban muy cerca con tranquilidad, podían utilizar su teléfono también con la paz que no tienen aquellas personas que son amenazados por este descontrol de violencia en los buses, en el transporte público, ya sea también combis y otros más que han sido amenazados y que todos los días hemos relatado aquí, Leslie, con tus imágenes y también con tus entrevistas. Ahora, teniendo en consideración lo que te decía hace un momento, Leslie, el delito conexo de sicariato y otros más que se puedan conocer,
¿Qué sabemos sobre capturas pendientes? De repente brazo armado que todavía se está investigando incluso en otros lados, otros distritos, de repente hasta otras ciudades. Cuéntanos más, porque estos delitos, hablamos además incluso del tráfico de armas, que también se vincula a este tipo de hechos delictivos, Leslie. Claro, sin duda esta madrugada han sido 18 los detenidos, pero hay otros personajes, otros roles que faltan todavía por dilucidarse y por encontrar finalmente el lugar en donde estaban operando. Un dato importante también es que en esta investigación se ha logrado identificar a 2 gestores que se encuentran fuera del país, se encuentran en Brasil y en España. Todavía no se nos ha brindado mayor detalle porque la investigación está en curso y por supuesto hay muchos más personajes que están siendo ya de alguna forma seguidos por la autoridad, pero este es un primer gran paso porque son 18 los detenidos y entre ellos también hay que mencionar se encuentra un soldado en actividad, un integrante del ejército que de hecho ha sido detenido esta madrugada en el cuartel de Chorrillos, que también se está, digamos, reservando un poco el rol que tenía en específico, pero tenemos su identidad, se trata de Wilmer Joel Wansi Salas, él ha sido detenido al interior del cuartel de Chorrillos, es un miembro en actividad del ejército. Muy bien, Leslie. Y un dato también importante es que durante esta madrugada se detuvo a la pareja de alias Pitbull, que tenía relación con el asesino de este caso de Los Rojitos, en donde fallece el chofer y 2 pasajeras hace algunas semanas, por lo cual también se está vinculando a esta organización criminal que podría estar detrás de ese asesinato, ese triple Muy asesinato, bien, Leslie, como compañeros. siempre, completo informe. Vamos a estar muy pendientes de la evolución del caso. Aunque parezca increíble, sigue apareciendo información y tal como nos has mostrado, la forma como estos delincuentes se camuflan, buscan zonas residenciales para pasar desapercibidos, pero está llegando la Fiscalía, la Policía, como esperamos siempre que ocurra. Vamos a estar muy pendientes de la información. Te dejamos por un momento, 8:10.